Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta preciosa mañana compartiendo una vez más un devocional más a través de la palabra de Dios. Y bueno, eh, estamos ya a mitad de mes del año 2021, con un año nuevo de retos, de oportunidades también para que el cristiano refleje su fe a este mundo atemorizado y dominado por las inquietudes que la misma situación de pandemia nos está tocando vivir a cada uno de nosotros. Hoy quiero llevarle a meditar, por favor, en el libro de Lucas capítulo 2, en el versículo 43 y 44, por favor, y piensen esto. Dice que acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, noten esta declaración, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Quiero que piensen cómo dice que le buscaban entre la compañía, entre la compañía. Yo quiero que piensen en esta declaración, pensando que estaba entre la compañía. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, este tiempo de meditación en tu palabra, y pido, Señor, que mientras tu palabra, Señor, nos habla, sea ella la que nos instruya, nos dirija en cada paso que nosotros damos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez más quiero animar a cada uno de ustedes a que mantengan una vida devocional práctica ante el Señor. Y bueno, el día de hoy quiero animar a cada uno de ustedes a que busquen al Señor, que busquen una vida de oración, una vida de caminar con el Señor. Y el día de hoy, hermanos, quiero que piensen en cómo el Señor Jesucristo ya se encontraba con una edad de 12 años. Y para cuando ocurrió el evento de que José y María perdieron al Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que iban año tras año a Jerusalén para la celebración de las fiestas de la Pascua. Y como hemos visto en los devocionales pasados, por lo menos al judío se le pedía que a 3 de las diferentes 7 fiestas el judío de manera mandatoria asistiera a 3 de ellas. Y obviamente una de las más importantes en la mente del judío era la fiesta de la Pascua, donde se nos dice que el Señor Jesús literalmente tomó la decisión de quedarse en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Y bueno, vemos que José y María eran consecuentes con su fe, sabían que debían obedecer lo que la ley marcaba y sabían, como buenos judíos, las responsabilidades que tenían ante el Señor por su condición espiritual. Y como lo vimos en otros devocionales, hacían las cosas de una manera muy clara, con disciplina. En una de sus visitas al retornar de Jerusalén a Galilea, ellos perdieron al Señor Jesús. Y como vimos en los devocionales pasados, estuvieron buscándole, ¿verdad, hermanos? Una búsqueda de un día primero entre los amigos, los conocidos, los familiares. Y esa búsqueda, hermanos, fue interesante, porque también, como dice aquí en esta porción de la Biblia, que ellos dedujeron o pensaron que se encontraba en la compañía. Y obviamente cuando pensamos en la compañía, era parte de la caravana extensa de amigos, de conocidos, de familiares, que se tomaban el tiempo para hacer esa peregrinación de los diferentes lugares de donde ellos venían para adorar. Y bueno, esa búsqueda fue también entre ellos, entre la compañía y conocidos y familiares. Sin lugar a duda, esa compañía era un fuerte grupo de judíos que venían de Nazaret, de Galilea, y que venían a celebrar, al igual que José y María, la Pascua. Se acostumbraba, como acabamos de verlo el día de hoy, hermanos, a ir en grupos, y por eso la búsqueda comenzó entre la compañía. Y cuando perdemos, creo que objetivos espirituales, es bueno que nosotros estemos conscientes de las áreas donde, como sucedió con José y María y como lo describía en los devocionales pasados, que cada uno de nosotros podamos evaluar, meditar y considerar
en donde es donde nuestra fe comenzó a menguar. José y María buscaron entre la compañía. Y creo que cuando perdemos en la vida espiritual nuestros objetivos, creo que una de las cosas más equívocas que nosotros podemos realizar o cometer es buscar en los lugares donde no está nuestra retorno a la comunión de nuestra vida espiritual. Hay que saber, hermanos, el momento, el lugar, el día, la hora en que nosotros perdimos en algún momento de nuestra vida la comunión con el Señor. Y creo que todo cristiano debería de buscar no en los lugares inadecuados, sino en el lugar debido. Yo he visto a tantos cristianos a lo largo de los años valerse de excusas, de motivos, del por qué su vida espiritual no es lo que debe de ser, y comenzamos a buscar culpables, comenzamos a valernos de las excusas que nosotros consideramos como importantes, olvidando que la razón de nuestra búsqueda muchas veces está en el lugar inadecuado. José y María, cuando perdieron al Señor Jesús de manera física, estaban buscando en el lugar inadecuado. Y por eso decía, hay que saber el momento, el lugar, la hora, el por qué nosotros terminamos perdiendo nuestra comunión con el Señor. Y bueno, ellos buscaron entre los familiares y amigos, por eso dice que estaban entre la compañía y entre los parientes y los conocidos. Y creo, hermanos, que en términos del lugar donde el creyente debe de buscar de su comunión con el Señor, hablando de su relación con Él y de lo que perdemos por a veces descuidar nuestro andar con el Señor, es que no deberíamos de buscar nosotros entre la compañía y entre amigos y entre compañeros y familiares, sino que todos nosotros como cristianos deberíamos de ser objetivos con los lugares donde nosotros decidimos buscar nuestra comunión y renovación de compromiso hacia el Señor. En el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 13, el profeta Jeremías, o más bien Dios a través del profeta Jeremías, dijo estas palabras: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis, mire lo que dice aquí, de todo corazón. Yo creo que una de las primeras áreas donde el cristiano debe de buscar no debe de ser entre la compañía, parientes y conocidos. Debe de ser al interior de nuestro corazón, ahondar en el momento, en el lugar, en la hora, en el día, en el que hubo un descuido de nuestra comunión con el Señor y descuidamos nuestra relación para que nuestro corazón estuviera enfocado en el lugar adecuado de nuestra vida cristiana. Creo, hermanos, que cuando el profeta Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, es porque es ahí donde el cristiano debe de comenzar esa búsqueda de la restauración, de la comunión con el Señor en su vida como creyente. Noten cómo el profeta Jeremías nos dice dónde debe el cristiano, al igual que el pueblo judío, de buscar. Me buscaréis de todo vuestro corazón. En el encuentro que todo cristiano tiene cuando recién se convierte, nosotros le llamamos los días del primer amor, pero creo que hay tantos cristianos que pierden ese primer amor, como decían los otros devocionales, porque dejaron de buscar que la palabra predicada y enseñada en sus corazones les llevara a perder en el corazón ciertas directrices que le llevaron a descuidar su comunión con el Señor en su vida cristiana. Y por eso se nos dice aquí que Jeremías le dijo al pueblo de Israel, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, note lo que dice, de todo vuestro corazón. El cristiano debe de comenzar su búsqueda de dónde perdió su comunión con el Señor en el corazón. Porque cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, sino estamos hablando del alma, de la emoción, del sentimiento, porque creo que eso es lo que más nos mueve. Si hay un cristiano que descuida su vida espiritual es porque algo
de manera emocional descuidó al Señor en su vida y terminó perdiendo los objetivos espirituales en su vida porque no cuidó su corazón, porque no atendió sus emociones espirituales delante del Señor. Y creo, hermanos, que es ahí en el corazón, en el centro de la emoción, donde debemos de buscar nosotros en nuestra vida como cristianos y saber qué es lo que nos ha movido en nuestra vida. Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, sabía y sabe dónde se encuentra la solución para nuestro retorno de nuestra vida espiritual y de el encuentro espiritual que como cristianos deberíamos de tener con el Señor. Todo comienza en el corazón, hermanos. Si ustedes piensan en lo que el profeta Isaías también dijo en Isaías capítulo 46, versículo 12, usted notará, hermanos, que ampliamente la Biblia señala el corazón como el centro de la voluntad, de la emoción y de la vida del cristiano. En el libro de Isaías capítulo 46, en el versículo 12, nos dice estas palabras: oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Y es donde se genera el problema de la pérdida de la comunión con el Señor. Y creo que en una semana en la que tendremos actividades relacionadas a una semana de avivamiento, creo, hermanos, que nuestro corazón tiene la tendencia a volverse duro. Tiene la tendencia, hermanos, a alejarse de los planes y de los propósitos del Señor en su vida, tal como ocurrió con el pueblo de Israel. Al igual que José y María, que son una buena ilustración, hermanos, de dónde no nosotros debemos de buscar. No es en la familia, no es en los familiares, no es en la compañía. Básicamente el centro de este devocional es: busquen el corazón, hermano. ¿Por qué se descuidó? ¿Qué fue lo que le llevó a usted a perder su comunión con el Señor? ¿Qué fue lo que le llevó a usted a descuidar su relación espiritual en su vida cristiana? Y es ahí donde todo creyente debe de hacer arreglos, cambios, decisiones, una reestructuración de su fe en el corazón. Porque aún el propio Salomón, cuando habló del corazón, dijo estas palabras en Proverbios 4:23, que sobre toda cosa guardada, él dijo: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no estaba hablando de comer saludablemente, aunque es importante comer saludablemente. Estaba hablando, hermanos, de cuidar nuestras emociones, porque si descuidamos nuestras emociones, ahí es donde se rompen relaciones matrimoniales, por descuidar y amargar el corazón. Ahí es donde se pierden los hijos, se pierden en el corazón y en el descuido que lleva a la amargura y al resentimiento de la persona. Ahí es donde el cristiano tiene que afirmar sus decisiones en su corazón. David dijo, hermanos, estas palabras: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y creo que el cristiano, donde debería de estar buscando esa renovación de su fe y de su andar espiritual en su vida como cristiano, se encuentra definitivamente en su corazón ante el Señor, de cómo está su vida espiritual, de cómo está su andar ante el Señor en la vida cristiana. Su corazón, hermano amado, es importante. Por eso creo que Salomón nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si su vida espiritual en este año 2021 va a ser lo que debe de ser ante el Señor, tiene que buscar en el lugar correcto. No vaya a la compañía, no vaya a los familiares, no vaya a los amigos, no vaya a los conocidos. No pierda su tiempo buscando culpables y excusas del por qué no es lo que usted debe de ser ante el Señor en términos de vida espiritual. Busque más allá, busque en su corazón. Y si usted sabe que hubo un descuido espiritual en el Señor, delante de Él, decídase el día de hoy, en este devocional: voy a buscar en mi corazón. Porque recuerde, del corazón es que salen las envidias, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones. Y por eso Salomón nos dice: de él mana la vida. Y Jesús lo dijo claramente también, ¿verdad? Que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces, si su vida espiritual va a ser lo que debe de ser, busque en el lugar correcto. Busque
al Señor en el área indicada de su vida y decidas el día de hoy, voy a buscar en el corazón, voy a arreglar esto en mi vida como cristiano. Sé que mi corazón no ha estado bien ante el Señor y voy a hacer un espacio en este devocional para arreglarlo. Vamos a orar, bendice este día. Vamos a orar para que el Señor bendiga este día. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Obras, mi Dios, de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día el día de hoy.